La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables. A continuación le damos la cordial bienvenida a Daniel Granja, experto en comunicación política, preguntándote primero sobre estas declaraciones que dio en la Asamblea Nacional el PPL Daniel Salcedo, asegurando que había financiado a la Revolución Ciudadana, pero que no tenía los documentos para aprobarlo. Bienvenido. Hola, mi querido Frank, es bambalina, ¿no? Es humo que este PPL dio el día de ayer en esta declaración que ha sido orquestada no solamente por la Comisión de Fiscalización llevada a cabo por Ferdinand Álvarez, quien preside la misma, sino también por los tentáculos de la Fiscalía General del Estado. Ayer fue Mayra Salazar, ahora es Daniel Salcedo. Y obviamente estas prebendas que se les otorga a través de la Fiscalía General de la Mafia, esta camorra que ha venido a destruir el país, es justamente para que estos delincuentes, que incluso la señora Mayra Salazar tenía unos asociaciones ilícitas, incluso tenía negocios desde la prostitución. Estas son las personas que ahora nos quieren dar moralidad y nos quieren decir qué es lo éticamente correcto en el país, ¿no? Pero lo de fondo es que obviamente esta operata va a estar conectada dentro del caso de Santiago Díaz. Ya el señor Díaz mágicamente dejó una lista de celulares que obviamente la fiscalía va a tomar, va a recortar y va a hacer lo que se le venga en gana para seguir con este discurso, este teatro, diciendo que la Revolución Ciudadana es supuestamente un narcopartido. Y ahora con este caso tan atroz del señor Santiago Díaz de violación de una menor, entonces es parte del mismo circo, obviamente tutelado antes por Lenín Moreno, después por Guillermo Lazo y ahora por el Peña Nieto que nos gobierna, Daniel Noboa. ¿Tiene algún grado de credibilidad Daniel Salcedo, el PPL de la cárcel 4? Y te pregunto porque cuando uno revisa quién es este sujeto, ve que está condenado a 36 años de cárcel. Él es uno de los emblemas que tiene el Ecuador en corrupción. Algunos de los casos por los cuales él ha sido sentenciado ha sido por delito de ingreso de artículos prohibidos a un centro penitenciario, 16 meses de pena privativa. En el caso Metástasis, por delincuencia organizada, a 40 meses de prisión por procedimiento abreviado y cooperación eficaz. En el caso Fundas, para cadáveres por peculado, a 13 años de prisión. Esto por nombrarte algunos de los casos más relevantes. Se puede tener credibilidad en un PPL, emblema de la corrupción, que ya tiene sentencias hasta 36 años, como lo es Daniel Salcedo, quien ayer hizo este show en la Asamblea Nacional. No, para nada, porque además de este tipo ya fue condenado, como tú bien apuntas, los procesos de fiscalización tienen un año para tener nuevas pruebas y que se puedan ampliar distintas versiones dentro de la comisión de fiscalización. Entonces, Daniel Salcedo es la Mayra Salazar de Daniel Noboa, ¿no? Es un PPL más con el cual tratan de alimentar el odio. Y lo más importante, ¿no? Que él decía que sabía desde su expertise de contratación pública que los fondos que él robó dentro de la pandemia y a lo cual miles de ecuatorianos y miles de guayaquileños específicamente necesitaban ese recurso médico y murieron por este miserable delincuente. Él decía que conocía justamente cómo se entramaba durante toda esta cuestión y cómo se movilizaba estos dineros, pero cuando él mismo se evidencia sin culpa, porque no sabía incluso que estos dineros iban a la Revolución Ciudadana porque no tenía pruebas, ¿no? Él solamente dijo que iba a la Revolución Ciudadana, pero luego no presentó ninguna prueba. Es un truco de magia más que nos acostumbran este régimen nefasto para ocultar la difícil situación del país, ¿no? Como es prácticamente que el 95% de la producción petrolera está en default, es decir,
tenemos pérdidas millonarias de 22 millones de dólares, pero nos tienen atontados viendo este circo romano que es Daniel Salcedo, que es Yajairo Resta y que es Sergio Peña. El tema de la financiación, y quisiera hacer un paralelismo, aprovechando el mismo, porque dinero del narcotráfico, por ejemplo, se demostró que había recibido, creo, por parte de la mafia albanesa, 3 millones de dólares, de los cuales 1.5 fueron para Creo y 1.5 fueron para la persona que estaba intermediando. ¿Por qué sería diferente eso de lo que dice Daniel Salcedo? Porque Fran es muy distinto, ya que lo que tú citas fue señalado dentro de un informe de investigación donde estaban colaborando tres organismos internacionales. Incluso me parece que estaba ahí vinculado la DEA, la Policía Británica y también la de Canadá. Entonces, a través de estos seguimientos que se les hizo a distintos narcotraficantes en el Ecuador, se pudo evidenciar que Rubén Cherres, que era el operador político del Danilo Carrera, ese octogenario personaje muy vinculado a Guillermo Lazo, habría estado dentro de este proceso prácticamente que es financiamiento a través del narcotráfico de la campaña política del 2021 de la presidencia de Guillermo Lazo. Y es distinto porque este badulaque de Daniel Salcedo únicamente afirmaba que había dineros que financiaban la Revolución Ciudadana, pero no presentó ni una prueba, ¿no? Entonces, el contraste es que tres agencias internacionales revelaron prácticamente cómo los vínculos del narcotráfico infectaron la política de Guillermo Lazo, pero en este caso únicamente la palabra de este PPL es lo que tratan de hacer creer como si fuera una verdad absoluta a los medios de comunicación, ¿no? Por suerte, yo creo que todavía hay algo de decencia en uno que otro medio de comunicación como primicias que prácticamente evidenciaba esta realidad, que no presentó una sola prueba. Así que esa es la gran diferencia, ¿no? Entre el financiamiento oprobioso de la campaña de Guillermo Lazo a través de la mafia albanesa y lo que este delincuente únicamente tiró lodo con ventilador en la comisión de fiscalización. ¿Por qué estaría realizando esto Daniel Salcedo? Quizás por el atentado que tuvo en contra de su vida. Y te pregunto porque el propio bloque de seguridad, el propio SNAI, los propios policías, los propios militares que lo custodian, no pudieron cuidarlo. Quizás hubo algo detrás para que salga a decir todas estas declaraciones sin una sola prueba. Eh, Eso debería ser realmente mm, evidenciado por el SNAI, ¿no? Quien supuestamente a quien supuestamente a este PPL se le quiso atentar contra su vida, ¿no? Pero tres doritos después vimos una declaración de prensa cuando fue a dar justamente este anticipo de versión para decir quién estuvo detrás del asesinato de Fernando Villavicencio, enlodando tanto al ex vicepresidente Glass, tanto al ex ministro Pepe Serrano y también al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ¿no? Donde le permitieron a viva voz a este delincuente incluso dar declaraciones de prensa, incluso colocar un material audiovisual, una lámina impresa, donde él tenía conversaciones con Aquiles Álvarez, ¿no? Es un teatro bastante bien teledirigido desde Carondelet, donde se evidencia prácticamente que una vez más van a tratar de ensuciar a la revolución ciudadana, indilgando la responsabilidad del crimen del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y por otro lado también para golpear la reputación de Aquiles Álvarez, ¿no? Que en muchas encuestas que yo he revisado tiene un nivel de aceptación sumamente alto. Entonces, todo esto lo hacen con un trasfondo electoral. Obviamente nunca se quiere esclarecer la verdad, sino más bien tratar de ocultarla a través de este PPL Salcedo, quien se enriqueció a través de la tragedia y el dolor
de los hermanos guayaquileños, y quien además no aportó nada nuevo, mi querido Frank. O sea, lo único que dijo es que el régimen de Lenín Moreno repartió los hospitales, pero yo sí lo digo con nombre y apellido, fue la propia ministra María Paula Romo, quien fue señalada incluso por Fernando Villavicencio como la encargada de repartir hospitales en esta época, ¿no? Por prebendas políticas, es decir, por votos a favor de determinadas leyes del señor Lenín Moreno. ¿Qué más aportó el señor Salcedo? Hizo una fuerte defensa de su virilidad masculina, porque Boscán había dicho o había dado a entrever que el tipo es homosexual, ¿no? Entonces, esto es el show en el primer poder del Estado que se presta el Nuevo Ecuador para una vez más tratar de colocar destellos ahí, podredumbre, le diría, humana, y ocultar la difícil situación que ahorita estamos sobreviviendo en este país. Una de las cuestiones que me llamó bastante la atención es que dice que habría financiado a la RC, pero la RC, cuando Daniel Salcedo ingresa a la cárcel, todavía no existía. Todavía era Alianza País, había habido esta traición por parte de Moreno y efectivamente María Paula Romo fue la que repartió hospitales, repartió la cosa pública, era la mujer del maletín en ese entonces Así para es. garantizar la gobernabilidad del traidor de Moreno, traidor a la Revolución Ciudadana y no solo a la Revolución Ciudadana, sino al pueblo que eligió esa opción. ¿Cómo cala esto en una mente colectiva frágil? ¿Puede ser absorbida o será que pueden tener ese discernimiento de decir, un momento, la Revolución Ciudadana nace después? Y claro, ahí parece que Salcedo trata de enrumbar su narrativa y dice que para las campañas del 2023 y del 2025, pero él ingresó en durante el gobierno de Moreno, todavía no había la Revolución Ciudadana. ¿Cómo es que financió a un movimiento que todavía no estaba consolidado y ni siquiera todavía estaba naciendo porque tenían cuatro opciones previas a su nombre definitivo, Revolución Ciudadana? Así es, y además el señor Ferdinand Álvarez fue parte de los asambleístas de UNES, que es Unión por la Claro. Esperanza. Entonces, el propio Ferdinand Álvarez debería auditarse porque presuntamente hay financiamientos ilícitos por parte de estos delincuentes de la Revolución Ciudadana. Desde ahí ya el relato está ensuciado, ¿no? Pero yo creo que más allá de esto, mi querido Frank, las ficciones han superado la realidad porque estamos convertidos en este país del teatro, de la teatralización, del BN, así estos shows de poca monta que nos tratan de construir como si fuera la verdad. Entonces, Salcedo no viene de un proceso de la nada, sino hay que hacer memoria cómo la Fiscalía General del Estado ha estado construyendo a estos casos. Y Salcedo, estoy seguro que lo van a tratar de unir las piezas de este rompecabezas a través de la versión del narcotraficante Norero. Y luego de Norero viene Javier Jordán, y luego de Javier Jordán viene toda esta pirámide que supuestamente estaba detrás de la Revolución Ciudadana. Salcedo no es sin Norero y Norero obviamente no es sin la Fiscalía General del Estado, quien ha dado de relatos más allá que los hechos, ¿no? Entonces, en esta ficción, en esta trama delictiva, van a tratar de construir a través de los celulares de Santiago Díaz esta ficción de que el gobierno de la Revolución Ciudadana, pese a que no existía en ese momento el partido Revolución Ciudadana como tal, sino la Unión por la Esperanza, van a tratar de asociar estos financiamientos, entre comillas, ilegales de Norero, de Jordán, de Salcedo, con la candidatura de Andrés Arauz. Yo creo que por ahí van los tiros que están tratando de posicionar la Fiscalía General del Estado. Entonces, en esta construcción, además, es muy delicado, Fran, porque van a jugar con la reputación de Andrés Arauz.
van a ensuciar la imagen de Andrés Arauz y van a decir que esa campaña fue financiada por Salcedo, por Norero, por Jordán, entre otros delincuentes, sin tener una sola evidencia. Así que un teatro más que nos ha llevado y nos ha conducido el régimen de Daniel Noboa, mientras tanto Manabí se está desangrando. Solamente en 2 días hay cerca de 25 homicidios y esto es lo que tratan de ocultar, ¿no? Tratan de ocultar la mayor cantidad de desaparecidos en un año, que es el 2024 en la historia del Ecuador, que fue en el régimen de Daniel Noboa, la cantidad de desplazamientos forzados internos en el 2024, que superaron los 100.000 casos, y que es lo más grave, ¿no? Que cerca de 450.000 niños y adolescentes no tienen acceso a la educación. Vamos al tema de Jordán, porque aquí Daniel Salcedo dice que Jordán sigue siendo intocable. Él señala que Ronnie Aliaga le garantizaba a Javier Jordán, uno de los procesados por el caso Metástasis, que estaba protegido, que no se preocupe y que eso se ha cumplido incluso ahora, porque ahora Jordán sigue siendo intocable. ¿Qué decir al respecto de estas declaraciones de Salcedo? Creo que es importante evidenciar los hechos, ¿no? Y si el señor Javier Jordán es un delincuente, ¿cómo Estados Unidos le dio la posibilidad para que él pueda vivir ahí tranquilamente? Y de hecho, en estas horas publicó un tuit indicando que él también quiere rendir su versión en la comisión de fiscalización, que está tutelada por Ferdinand Álvarez, quien antes era un prócer de la Revolución Ciudadana y ahora es un moradito, ¿no? Que todo lo que dice su patrón lo hace la genuflexión adecuada, ¿no? Entonces, veamos si el señor Ferdinand Álvarez le recibe en la comisión como lo recibieron a Daniel Salcedo, que incluso fue en un acto, me parece, de 48 horas que posibilitaron para que él pueda comparecer. Y esto, además, hay que entender que se movió todo un andamiaje institucional. Debió pedir permiso un juez, me imagino que también al SNAI, para que puedan trasladarle este PPL. Entonces, el señor Jordán está en libertad, ¿no? En Estados Unidos. Me parece que sería mucho más fácil que se le pueda dar esta posibilidad a que rinda versión en la comisión de Ferdinand Álvarez, pero veamos ahora sí si él posibilita y le da toda esta facilidad como lo que hizo con el PPL Daniel Salcedo. Yo me anticipo, Frank, obviamente no lo va a hacer, no lo va a hacer porque según Jordán, él tiene información e información sustentada, ¿no? No como el teatro de medio pelo que ayer montó la Fiscalía General del Estado, Daniel Salcedo y el régimen de todos. Y vamos a ver si dan apertura para que Jordán pueda comparecer. Y ahí sí se destaparía la olla de gritos, ¿no? Porque según lo que me informan, el señor Álvarez era muy cercano a Jordán, entonces entre ellos se conocen, y obviamente como se conocen, no va a aperturar esta posibilidad Álvarez para que rinda su testimonio Javier Jordán dentro de este caso que no tiene ni pies ni cabeza, es únicamente para distraernos de los problemas de fondo del pueblo ecuatoriano. En torno, y primero quisiera abordarte este tema. La Comisión de Fiscalización no era la encargada de hacer esto, sino la Comisión de Salud, porque estaban abordando el tema del reparto de los hospitales que realizó María Paula Romo durante el gobierno de Lenín Moreno. ¿Por qué se pudo hacer esto? ¿Qué es lo que intentaron hacer? ¿Y es parte del procedimiento parlamentario o como es el nuevo Ecuador, no pasa nada, se pueden saltar, puede hacer la Comisión de Salud algo de de fiscalización y de fiscalización algo de la Comisión de Salud y viceversa? O sea, ¿se puede hacer esto? A ver, prácticamente lo que hemos visto acá ha sido una defensa a ultranza de los últimos casos de evidente corrupción en el reparto del tema energético en el Ecuador, ¿no? La señorita Diana Jacome está bien casadita, pero obviamente esta comisión apesta a corrupción porque no ha fiscalizado ningún caso.
o si no, vayamos a ver esta Feria de la Alegría, que fue el reparto de 3 contratos de Progen, que bordea un perjuicio al Estado por cerca de 180 millones de dólares, y este último de Austral, prácticamente que son 50 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí sí la señora hace un silencio sepulcral y tratan de desviar la atención a través de estas cortinas de humo, como es de llevarle a comparecer al primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, mi querido Frank, a un delincuente como Daniel Salcedo. Pero lo de fondo es cómo se han ejecutado los rubros del Estado. Y aquí podemos ver que es una maniobra nada transparente. Más de cerca de 200 millones de dólares en esta emergencia energética nunca se pudo concretar porque al fin y al cabo fueron empresas fantasmas que nunca proveyeron del servicio que necesitaba el otro año el pueblo ecuatoriano, no ahora, el otro año el pueblo ecuatoriano. Entonces, son ficciones nada más. Acá se rompe toda la legalidad, toda la normativa de la Asamblea Nacional, pero esto al fin y al cabo oculta lo sucio que es el régimen de Daniel Noboa, oculta prácticamente la corrupción institucionalizada, porque además seguimos esperando la fiscalización a los chalecos Temu, donde el señor Lofredo tiene mucho que responder, o si no, los desayunos escolares que prácticamente ellos tramitaron para sí mismo porque la tía de Daniel Noboa es la dueña del ordeño y se hicieron con un contrato de más de 170 millones de dólares, dañando la reputación de una empresa que venía dando este servicio al pueblo ecuatoriano. ¿Será que a Jordán sí le dan el mismo espacio como le han dado a Salcedo? Porque tras sus declaraciones, él dice que asegura que demostrará financiamiento ilegal de Ferdinand Álvarez de ADN. Asegura que va a desmentir a Daniel Salcedo con pruebas reales. ¿Será que le dan el mismo espacio, tanto mediático como del primer poder del Estado, como en la Asamblea Nacional? No, no le van a dar ningún espacio para que él pueda comparecer a la Asamblea Nacional. Seguirán estas cajas de resonancia. En 10 días va a venir la nueva comparecencia del señor Salcedo, que se le hizo agua a los helados porque no tenía ni una prueba. Entonces, este PPL ya me imagino que va a estar mejor asesorado y va a presentar supuestas pruebas, ¿no?, del financiamiento ilegal de la Revolución Ciudadana. Incluso me imagino que ahora sí va a presentar algo mucho más creíble que esa hoja hecha en Paint donde supuestamente hay una comunicación con el alcalde Aquiles Álvarez, ¿no? Yo creo que, me imagino que todo el andamiaje del Estado va a estar a disposición de este delincuente para fraguar pruebas y para, obviamente, enlodar una vez más a la Revolución Ciudadana. Pero esto no es nuevo, Frank. Esto ya es una trama que se ha venido consolidando desde Diana Salazar y ahora este nuevo fiscal, entre comillas, Toainga, que es prácticamente quien forma parte de esta estructura delictiva, que es la camorra, yo le digo, como escribió un tuit el día de hoy, que le permite dar diferentes prebendas y facilidades como a Mayra Salazar, que ahora está escondida en Argentina y pronto le vamos a ver en una serie de Netflix, ¿no? Para que esa se pueda ver, que prácticamente todos sus crímenes sean olvidados y esta persona trata de redimirse en cierto punto, ¿no? Y obviamente a Daniel Salcedo ya vimos que a él le dieron la posibilidad para que vaya a anticipar una versión de que él conocía los lazos para que se dé el asesinato de Fernando Villavicencio, cuando en realidad la esposa de Villavicencio ya había denunciado que por presión de Diana Salazar, la fiscal general del Estado, él escribió un tuit indilgando la responsabilidad de este nefasto y durísimo crimen a la revolución ciudadana. Entonces, es parte de todo un circuito de destrucción institucional que se ha venido dando en este último tiempo, donde tienen como jugador, como 10 diría yo, como el que reparte el tema de la corrupción, la Fiscalía General del Estado.
Pan y circo decían en la antigua Roma, por lo menos en la antigua Roma había pan. Aquí en el Nuevo Ecuador solo hay circo. Antes de finalizar, te quisiera preguntar sobre estas otras declaraciones que también dio en la asamblea el PPL Daniel Salcedo, diciendo que hay un dinero muy fuerte por mi cabeza que fue financiado por los hospitales. ¿Por qué sé esto? Porque yo entregaba el dinero a Javier Jordán. Yo entregaba y sabía a boca de él que era utilizado para financiar campañas políticas de ciertos partidos, del Partido de la Revolución Ciudadana, donde él me mencionaba que iba a dar carros, iba a hacer esto, lo otro, y porque éramos amigos, lo conversaba y lo hablaba abiertamente. Indicó, claro, también diciendo que no tenía pruebas de aquello. Daniel. No, es terrible, ¿no? Ayer hizo un franco gesto de adulación, simulando tener la valentía del presidente. No sé si le dijo al presidente Noboa o al presidente Ferdinand Álvarez, mencionando prácticamente que él es un prohombre de la patria, ¿no? Es una persona valiente y que no importa que su cabeza ya tenga valor, pero él seguirá en esta misión de decir la verdad al Ecuador. Entonces, si vamos a decir al Ecuador, yo le diría al señor Daniel Salcedo que diga públicamente quién asesinó a Efraín Ruales. Yo le reto, le conmino para que este delincuente diga a viva voz quién asesinó a Efraín Ruales o quién repartió los hospitales, pero no genéricamente como lo dijo, ¿no? Lenín Moreno. No, no, yo le pido que diga, si conoce tanto, ¿no? Como son los andamiajes de la corrupción en el Ecuador, que diga quiénes son los operadores o quiénes fueron los operadores, quiénes repartieron los hospitales, quiénes fueron los asambleístas que recibieron estos dineros a cambio de votos. Yo le conmino al señor Daniel Salcedo a que diga esto. Y también le pido al señor Salcedo que diga quiénes fueron los funcionarios de la Fiscalía General del Estado que le permitieron dar unas declaraciones en contra de Anderson Boscan y en favor de Guillermo Lazo, donde incluso este PPL decía que él hizo los seguimientos por cerca de $20,000 a la familia de Boscan, ¿no? Y además de quién le facilitó ya en la parte mucho más cosmética, mi querido Frank, quién le facilitó a que grabe esos TikToks que hacía incluso alarde al asesinato de Efraín Ruales. Eso yo le conmino a que diga este PPL. ¿Para qué ha servido esto de Daniel Salcedo ahora? Y te pregunto porque hace poco escuchaba las declaraciones de un exministro de Salud que afirmaba que se había recortado el presupuesto de esta cartera tan importante para el beneficio de los ecuatorianos por más de $1.000 millones. Y hace poco vi que a las prefecturas, a los municipios y a los GATS en general, la deuda que tiene el nuevo Ecuador de Daniel Noboa es de más de $1.000 millones. Entonces yo te pregunto, ¿será que este show de Salcedo está beneficiando al nuevo Ecuador de Noboa para tapar estos problemas que realmente son importantes? Sí, sí, evidentemente, y vamos a los hechos, porque esta gente se ufana, se alardea de decir que son el nuevo Ecuador, que combate el crimen organizado, que son prácticamente los próceres de la patria, pero ayer en la Asamblea Nacional del Estado estaba un proyecto de ley, una disponibilidad para que los gobiernos autónomos descentralizados tengan los recursos por parte del Estado. Entonces, ¿qué votó ADN? Adivina, Frank. Votó porque no se haga eso, Votó obviamente. en contra. Obviamente, votó en contra para que los recursos del Estado que son usados para ti, amigo, que tú votaste por determinado alcalde o determinada prefecto o prefecta, y que tengas, por ejemplo, salud, que tengas, por ejemplo, agua potable, y que tengas electrificación en tus barrios, que tengas vías de tercer orden, porque de eso se encargan las prefecturas, para que tengas servicios mejores y que obviamente vayan en beneficio de tu calidad de vida. Esto, el gobierno de Daniel Noboa imposibilitó estas posibilidades, estas necesidades tan básicas. Y obviamente esto viene por un cálculo político, Frank, porque ya se vienen las elecciones seccionales. Estamos nada más a orillas de que se puedan elegir
nuevos alcaldes, nuevos prefectos y prefectas, y obviamente el gobierno de Daniel Noboa está haciendo una campaña impúdica en contra de Aquiles Álvarez, en contra de Pavel Muñoz y en contra de todas las autoridades de la Revolución Ciudadana o los que han levantado, digamos, la posibilidad de decir que sí se puede generar obras, de que sí se puede generar una gobernabilidad en el Ecuador. Contra ellos está atacándoles. No está atacándoles como en contra de la prefecta Zambrano de Esmeraldas, ¿no? ¿No? Esos malos elementos de la política son las medallas de honor de Daniel Noboa, quien suma a todo su grupo de asambleístas y autoridades que están destrozando el país. Ese tipo de malos elementos está sumando a sus filas Daniel Noboa. Mientras tanto, Aquiles Álvarez, Pavel Muñoz, el propio Lloret, prefecto de Azuay, es perseguido por tramoyas que no tienen ni pies ni cabeza. Incluso a Pavel Muñoz le están recolectando firmas para poder destituirle del cargo, ¿no? Esto es el régimen de Daniel Noboa, ¿no? El perro del hortelano. No hace ni deja hacer. Así que todo este tipo de shows que están creando con Daniel Salcedo es para tapar esto, ¿no? Evidenciar que no se puede transferir los recursos a los GATS, evidenciar que, por ejemplo, somos el primer país en América Latina con más violencia histórica, porque este fenómeno no se ha dado en la historia del Ecuador. Y es un fenómeno que está incluso siendo estudiado por diferentes académicos, de América Latina, porque es nueva la reconfiguración del crimen organizado, obviamente de los gobiernos de derecha, y acá en la cúspide de la pirámide está Norteamérica, porque a partir de que fue el atentado en contra de Esmeraldas, del primer coche bomba en la historia del Ecuador, y posteriormente el asesinato, secuestro y asesinato de los periodistas del comercio, se dio este viraje, digámoslo así, de soberanía. Y ahora sí, los gobiernos neoliberales tuvieron la posibilidad de firmar tratados de seguridad con Norteamérica. ¿Y qué nos ha llevado esos tratados, mi querido Frank? A que este país se desangre. Esto nos ha llevado el giro geopolítico, que antes teníamos soberanía con la Revolución Ciudadana y ahora giró el margen de las relaciones bilaterales y de seguridad, donde han firmado un sinfín de compromisos Estados Unidos y Ecuador en cuanto a materia de seguridad. No hay ningún resultado. El plan Fénix está dirigido desde el Pentágono y el plan Ya Fénix casi ni le obviamente es mencionan al para. Plan Fénix. Sí, el plan Fénix básicamente es destrozar nuestra soberanía, es hacernos creer que a través de esta hipermilitarización de la sociedad vamos a estar mejor, pero hace unos días atrás nomás, un narcotraficante, alias Fede, se le fugó en sus narices a Daniel Noboa. Entre 2024 y 2025 hay más de 130 PPLs que se han fugado de este nuevo Ecuador. Entonces es ficción y obviamente ya mismo va a venir este gringuito, este mercenario, ya ni me acuerdo el nombre de este Eric miserable, Prince. ese mismo, mi querido Frank, porque va a dar unas capacitaciones, ¿no? ¿Qué capacitaciones? No tienen idea de lo que están haciendo en este país y están convirtiéndonos en una fosa común con himno nacional. Y esta es la geopolítica y el viraje que se ha dado a través de estos 7 años, donde prácticamente la soberanía de este país está pulverizado y muchos de los militares y policías de los malos elementos son los gatilleros del crimen organizado, como ya lo pudimos evidenciar hace unos 2 días atrás, donde prácticamente dos exmilitares fueron quienes custodiaron a una pareja de narcotraficantes que tenían relaciones directamente con los lobos, ¿no? Para finalizar, otro de otro de los temas relevantes que distrae la atención, el tema de el PPL Daniel Salcedo, uno de los emblemas de la corrupción en el Ecuador, que no mencionó a María Paula Romo, la repartidora de los repartidores, la repartidora de hospitales allá durante la pandemia del COVID-19, también podría ser para, para desviar la atención
la caída abrupta en la producción petrolera, conversaba con un experto en el tema y me decía que nunca antes en la historia había caído la producción petrolera a casi el 90%, ya prácticamente el 90% de la producción cayó, o sea, tan solo estamos con el 10%. También tenemos cero stock de crudo, la producción de gas doméstico cae en el Ecuador, entre otras cosas. Por eso también le está beneficiando a Novoa el tema de Salcedo para tapar este que es un tema tan crucial y tan fundamental para el desarrollo de nuestro país. Sí, 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 es totalmente estrepitoso, ¿no? Yo hago una comparación de Daniel Noboa con Peña Nieto, este presidente de México, porque prácticamente son iguales en sus formas de operar políticamente, en sus formas de distraer mediáticamente. Recuerda, Frank, que Peña Nieto tenía una esposa que era prácticamente una Lavinia, ¿no? Esta Claro. señora era parte de algunas telenovelas, una mujer muy guapa, y obviamente cuando quería distraer de la importancia de lo que se estaba prácticamente debatiendo México, que es entre la vida y la muerte, sacaba estos shows, ¿no? Sacaba estos shows, como incluso la captura del Chapo Guzmán, y decían fervientemente que este fue el golpe más fuerte que se les dio a las estructuras delictivas de México. 7 meses después, mi querido Frank, y ya hay informes incluso que evidencian que fuerzas especiales de México asesinaron a los normalistas de Ayotzinapa. No, no tengas duda que después de todo este show que montaron con Salcedo, de todos estos shows que están montando con Fito, porque ya dicen que dentro de poco va a tomar el avión y va a ir a Estados Unidos a entregarse a este delincuente, meses después nuestro país va a seguir siendo un vertedero de sangre. Y con esto quiero decirles a las personas que nos están escuchando que no es una ilusión lo que les estoy diciendo, ya se está dando. Entre el día martes y el día viernes, cerca de 25 personas fueron asesinadas en Manabí. Entonces, ¿dónde está el plan Fénix? Que esta gente asusaba, ¿no? Que incluso me parece que en este lapso de tiempo, Daniel Noboa colocó la comandancia de la policía en Manta, como lo que hizo en estas semanas con Durán, para supuestamente combatir el crimen organizado. Nada, no hay resultados, son pura boca, son pura ficción. Mientras tanto, nuestro país se está desangrando y no hay una visión institucional para calmar esto, porque al fin y al cabo ya deberían tener o deberían haber planificado acciones inmediatas, porque a este narcotraficante que le asesinaron hace unos 2 días atrás, junto con su esposa y dos militares, son personas que tienen un control muy férreo de las estructuras del narcotráfico en Manabí. No son cualquier persona, mi querido Frank, incluso dentro de los allanamientos y de todo el tema investigativo que se pudo ver, este, este delincuente tenía casas mejores que Fito, movía millones de dólares a través de los puertos donde ellos infectaban a la droga. Es un tipo fue un tipo sumamente peligroso, al punto que su esposa era parte de esta estructura delictiva y ellos a mansalva decían a quién se debía asesinar, a quién no se debía asesinar, eran tan inestables emocionalmente que si había un brote de celos de esta señora que le asesinaron, mandaban a matar a mujeres que no tenían nada que ver, mandaban a matar a niños. Entonces, estas estructuras delictivas de los lobos, incluso hoy Boscan reveló un detalle que a mí me parece sumamente perturbador, que este narcotraficante que asesinaron hace unos días atrás comía, almorzaba con altos mandos del ejército y la Policía Nacional. ¿Cómo carajo? Si Boscan, que es un periodista, sabe de esto, ¿cómo no lo sabe la policía? ¿Cómo no lo sabe la milicia? ¿Y cómo no detectan ese tipo de focos infecciosos y combaten realmente el narcotráfico? La respuesta es Y simple, con no la, les interesa, no les interesa, son parte de esta podredumbre, Frank. y con las leyes que aprobaron para que puedan espiar a todo el mundo sin darse abasto. Pero claro, como son ellos, hasta que lo hagan
por suerte, sabemos que tienen la competencia más alta que un exalcalde de Quito, Mauricio Rodas. Por ahí van la competencia que tienen ellos. Antes de finalizar, Sí, totalmente. cuál sería la verdad monumental de todo este show de Salcedo para quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, Smart TVs, que seguramente ya se suscribieron en retrospectiva, dejaron su épico pulgar arriba y están comentando y compartiendo las verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales de en retrospectiva? Daniel. Detrás del show de Daniel Salcedo está la camorra, que yo le digo a la Fiscalía General de las Mafias. Detrás de Salcedo hay todo un aparataje institucional que le permitió a este delincuente incluso cortarse el pelito e ir como le gusta, ¿no? A este mamarracho que ya lo conocemos hace rato, ir fashion, ¿no? Ir fashion, porque es número uno para esto, Daniel Salcedo. Es número uno Él para sí es de los mentir, además. privilegiados. Él, No, totalmente, Fran. Él no va con traje naranja, ¿no? Como lo que hacían con Jorge Glass, exponerle, que salgan fotografías de cómo el hombre estaba prácticamente sobreviviendo en estas cárceles. No, al contrario, a Salcedito le hacen el cortecito de barba, le cortan el cabello para que vaya y con estos destellos la prensa corrupta que tenemos en este país lo haga ver como el niño bonito que va a evidenciar la mafia del Ecuador, cuando en realidad él es parte de estos andamiajes corruptos y mafiosos. Y detrás de esto está la Fiscalía General del Estado, y detrás de esto, no hay que perder el foco, está el señor Daniel Noboa. Así que van a tener mucha información totalmente sesgada, totalmente manipulada, y los medios de comunicación se van a dar abasto, ¿no? Ya vamos a ver, durante este tiempo van a salir portadas durante muchas semanas, evidenciando que hay supuestamente financiamiento del crimen organizado a través de Daniel Salcedo y de Jordán a la Revolución Ciudadana. ¿Y qué es lo de fondo? Lo de fondo es que no existe medicinas, no existe seguridad, y lo más grave, que ahora se está dando en la provincia de Manta, el asesinato de este narcotraficante de apellido Briones va a desatar una guerra brutal en mi amada provincia de Manabí, donde incluso personas inocentes van a morir. Y ahí sí yo quiero saber si el Plan Fénix va a permitir y va a proteger a gente noble, pescadores, gente que vive al día a día, a madres de familia, que no les impacte una bala asesina de estos narcotraficantes. Ahí quiero saber si este plan Fénix sirve o no sirve. Ahí quiero saber si este mercenario Eric Prince capacita a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que este tipo de violencias no se incrementen en mi amada provincia de Manabí. Veamos, señor Novoa, yo tengo la respuesta. Lamentablemente, este país se va a llenar de mucho más sangre derramada y más violencia, porque usted no sabe dónde está parado. Usted no tiene idea de lo que es conducir un país que ya de por sí las empresas de su papito que le entregaron, usted quebró. Espero que el pueblo ecuatoriano, con estas palabras que en este momento estamos expresando, abra los ojos y sobre todo el corazón, porque lo que se viene es sumamente delicado y sumamente grave. Y a Daniel Salcedo solo hace falta que lo declaren inocente y le hagan asambleísta de ADN. Nada más Es con el eso nuevo se... fichaje de ADN. Y qué buena carta que se ha conseguido ADN. Han sido las palabras y apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Gracias, mi querido Frank. Nos veremos en una próxima. Un fuerte abrazo. Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida a Carlos Julio Balda, experto en temas de energía eléctrica, representante del Foro Politécnico, preguntándole primero sobre estas declaraciones que dio el contralor Mauricio Torres acerca de que ha habido irregularidades y equipos usados en los contratos con Progen y ATM. Bienvenido. Activar. Buenos días a todos los ecuatorianos. Perfecto. Eh, sí,
sobre el tema que me consulta, en realidad tenemos que, bueno, recordar que ya el Contralor ha hecho algunos análisis sobre este tema y ha determinado que incluso hay indicios de responsabilidad penal. Pero vale la pena aclarar ciertas ideas para, para identificar quiénes nomás estarían involucrados en esto. Porque si bien es cierto, todo apunta al gerente general de SELEC, aparentemente en la época que se firmó ese contrato, que era el ingeniero Calero, Fabián Calero, así es, Fabián que Calero, luego se convirtió en viceministro de Electricidad. correcto, así fue. Entonces, Fabián Calero, si bien es cierto, era el que estaba al frente de SELEC en ese momento, recordemos que cada funcionario público en las empresas públicas tiene un nivel de poder de decisión en compras, ¿ya? Entonces, cuando pasa de ese nivel del gerente general de SELEC, la atribución siguiente la tiene el directorio. Y en el directorio normalmente está el ministro de Energía, ¿no? En ese Entonces, tiempo fue Hernán Luque Lecaro. él era el que estaba encargado en esa época, efectivamente. Entonces, incluso podría, podría darse el caso que la competencia pase directamente al ministro y no esté en el directorio. Pero normalmente en el directorio sí se soluciona cualquier capacidad de decisión en cuanto al monto del contrato, ¿no? Entonces, es importante que en conocer si no se ha modificado esa capacidad de decisión del gerente general, que, que normalmente para un contrato como esto, que sobrepasa los 100 millones de dólares o por ese orden andan, la potestad es del directorio y no del gerente general. Entonces, ¿quiénes son los miembros del directorio? Eso es lo que hay que investigar en esa época. Y ahí usted va a encontrar a los responsables de todo esto que ha ocurrido. ¿Por qué digo los responsables? Porque los contratos, las convocatorias se hicieron para ciertas condiciones y finalmente los contratos se firmaron en condiciones distintas. Incluso se han hecho modificaciones, se han aceptado ciertos cambios en los equipos que no estaban contemplados en las bases del concurso y por lo tanto todo eso es lo que observa la Contraloría y lo hace bien la Contraloría en observarlo, pero debe ser más acuciosa y determinar exactamente la responsabilidad por el monto del contrato en quién recaía en ese momento de acuerdo con los estatutos de la empresa pública CLGP. Eso por Antes, ese lado. antes de irnos a los responsables, haciendo un poco de memoria, ATM fue la empresa constituida en abril de 2024, 57 días antes del proceso de adjudicación. Yo le pregunto, ¿eso no se podían haber preveído por parte de SELEC esta irregularidad? Porque a todas luces, una empresa que se constituye 57 días antes, por lo menos deja un poco de duda, porque no tenía ni siquiera experiencia previa para poder hablar de temas de generadores de energía eléctrica. Es correcto lo que usted dice. Incluso, pues, una empresa que recién se constituye no tiene ni siquiera respaldo financiero, respaldo de estados financieros de un año para determinar en qué condiciones se encuentra, ¿ya? Simplemente lo único que tiene es una escritura pública que dice cuánto es las acciones, cuánto tiene de patrimonio, pero realmente en ese momento ninguna experiencia de nada absolutamente. Entonces, eso ha ocurrido en estos contratos, ¿no? Y eso, ¿cómo comprender que a esta empresa me parece que, claro, ya la ministra de Energía, Inés Manzano, lo ha corroborado en una entrevista, dijo que a ellos ya se les ha dado 39 millones de dólares.
y por equipos que no contaban con el respaldo del fabricante ni garantías técnicas. Coméntenos y explíquenos un poco más sobre estos equipos, que dicho sea de paso, corríjame si me equivoco, estos son los que no tienen el voltaje adecuado para Ecuador, sino que trajeron el voltaje europeo, Digamos, es la frecuencia la que no es la apropiada, ¿no? la frecuencia. La frecuencia, aquí en Ecuador la frecuencia es 60 ciclos y en otros países como los europeos es de 50 ciclos. Entonces los equipos que han venido son equipos para operar con una frecuencia de 50 ciclos, ¿no? Entonces, ahora, todo esto, esto que ha ocurrido de que no se cumplan con las bases del concurso, que no haya garantía por entrega de anticipo, porque en algún contrato dicen que el contratista renunció al anticipo, ¿no? ¿Por qué renuncia al anticipo? Porque no tiene para una garantía. Entonces, pero si el contratista pide un cambio en el contrato y se le cambia el contrato, usted tiene que revisar cómo garantizar el primer pago que se le haga a esa empresa. Porque no es que porque no se le dio anticipo, se tiene que dejar nomás que siga el contrato en esas condiciones, porque ya por ahí ya se está cambiando el contrato, ¿no? Entonces es importante conocer los informes jurídicos de estos contratos y de las modificaciones que se hayan efectuado. Porque, porque, como le digo, si usted le hace una concesión a que no se va a entregar anticipo y no entregue una garantía, lo procedente es cambiar el contrato y que al primer pago que se le haga, porque ha cumplido un hito del cronograma, porque se ponen hitos para hacer pagos, ¿no? Hitos de cumplimiento, de avance de contrato. Entonces, usted tiene que poner que de todo pago que se haga en adelante, o a partir de esos pagos, se emita la correspondiente garantía por los dineros que se le entrega en ese momento, porque no hay ninguna garantía de por medio. O sea, tiene que haber una modificación contractual también en ese sentido. No es cuestión de decir, no se le dio anticipo previo al contrato, pero después cuando ya se cumplió el primer hito, le pagaron todo. Entonces, eso fue una manera de incumplir con el contrato. Fue una manera de no entregar garantías y cobrar posteriormente igual toda la cantidad que hubiera correspondido al anticipo, ¿no? Entonces, aquí hay un juego también en el área legal y los representantes jurídicos de SELEC y del ministerio tienen también responsabilidad sobre esto porque tienen mucho que explicar. Dentro de estas explicaciones también cabría el tema de que hayan sido equipos usados y ahí el contralor Mauricio Torres dice que estos generadores que trajo el Nuevo Ecuador habían sido ya usados en el 2016, o sea, prácticamente 10 años. Pero ahí la ministra dice que ella no podía abrir porque era como una caja de Navidad, dijo que estaban sellados estos generadores. Y yo le pregunto, ¿tan mal están nuestras autoridades que les traen equipos con una frecuencia diferente, equipos usados? Quizás no les sirvió una videollamada para poder inspeccionar esos equipos como lo hicieron previamente, porque bueno, dinero para viajar por el mundo ha tenido Daniel Noboa en estos últimos 20 meses, 18 viajes en 20 meses, pero para enviar algún representante de Select no pudieron tan siquiera pagar un vuelo charter para que vaya a comprobar estos equipos que no sean tan siquiera usados. Sí, es evidente que hay una negligencia en ese sentido en cuanto a cumplir con las obligaciones contractuales, no solamente por parte del administrador de contratos, sino que seguramente al administrador de contratos no le aprobaron
el viaje pues a hacer la inspección, ¿no? ¿Y por qué no se lo aprobaron? ¿Por qué no le dieron el dinero? No había dinero. ¿Cuál fue el problema? Porque esa es una obligación del administrador de contratos. Él tiene, esa es una responsabilidad directa de él, ¿no? Tenía que inspeccionar los equipos decir que se ha contratado a una compañía extranjera para que haga eso, tiene validez bajo ciertas condiciones. Cuando usted, la empresa, usted le da las instrucciones para que haga exactamente lo mismo que usted hubiera hecho ahí. Pero ya conocemos por ahí que siempre, o que se ha dicho que se ha hecho una revisión aleatoria. Eso no es aceptable como una justificación para decir, no revisamos todos los equipos, o la compañía no revisó todos los equipos. No, eso es una responsabilidad directa del administrador de contratos. Él tiene que justificar por qué no hizo su actividad completamente. Y además, el administrador tiene la facultad para revisar todos los equipos uno por uno. Y si en este caso se hizo una forma aleatoria y estaban metidos dentro de eso equipos que no cumplían con las especificaciones de contrato, entonces quiere decir que la compañía también incurrió en otro delito, que fue del engaño de ocultar que ciertos equipos no cumplían con las especificaciones y sin embargo los tenían forrados ya y no estaban dispuestos a que se abran tantos equipos, ¿no? O sea, el administrador podría haber ido mucho antes. No es que tenía que ir cuando ya estaban listos según la compañía. No, el administrador puede ir a ver cuando le digan, a ver, ¿cuántos tiene listo por el momento? Yo tengo que inspeccionar uno por uno y quiero saber cuándo están listos uno por uno para viajar si es necesario las veces que tenga que viajar. Así se hace las inspecciones, pero no como se lo ha hecho, como que lo han tenido apurado a última hora cuando ya todo estaba listo y que por eso pues se tomaron esas decisiones de contratar a una compañía extranjera para que haga una inspección. Eso no le quita la responsabilidad. Ahora, que esos equipos han sido usados, ya lo dijimos hace meses atrás. La ciudadanía lo conoce de hace meses atrás. Eso es una verdad. No hay nada que hacer ahí. Entonces, porque no hay el certificado de ningún fabricante que diga que esos equipos son nuevos, ¿no? Porque Progen o esta otra empresa, ninguna de esas empresas son productores de generadores, no son empresas que se dedican a construir generadores y a venderlos nuevos, no son así. Eso lo sabía todo el país y lo sabíamos todos los ecuatorianos. Ingeniero, yo recuerdo que usted una vez me habló de la vida útil de los generadores de energía eléctrica. Si es que estos generadores ya tenían 10 años, recuérdeme y refrésqueme la memoria. Los generadores no tienen vida útil de 20 o 30 años dependiendo del mantenimiento que se le dé. En la normativa del sector eléctrico, los motores de combustión interna tienen una vida útil de 6 años. Esa es la vida útil que se les da a los equipos como, digamos, para tomar en cuenta su amortización y todo ese tipo de cosas. Que los equipos puedan durar más depende del mantenimiento que se le dé a esos equipos, ¿ya? Eso puede durar más, como en efecto se tienen generadores termoeléctricos que han durado muchísimo más tiempo que eso. Pero eso no quiere decir que usted, para que duren eso, a los 6 años o antes, dependiendo de las horas de operación de la máquina, usted tiene que hacer cambios de un montón de piezas internas, ¿no? Es como un motor de un carro que usted lo lleva al taller y le dicen a los 10.000 kilómetros tiene que cambiar tales partes, a los 15.000 o a los 20.000, a los 30.000, a los 40.000 usted tiene que ir cambiando. Entonces, eso tiene que hacerlo.
Si no se lo ha hecho, si no se lo hizo, entonces esos generadores se destruyen más rápido y la vida útil se reduce significativamente. Pero eso es lo que ocurre en este caso. ¿Y a qué se le podría atribuir que una empresa que ha tenido, que ha sido constituida 57 días antes de la adjudicación del proceso, que tuvo frecuencia diferente en sus equipos de generadores de energía eléctrica para el Ecuador, que envió equipos usados? ¿A qué se le podría atribuir, ingeniero? ¿Podría ser a la inexperticia de los representantes de Daniel Noboa en los ministerios y demás entidades públicas? Porque me cuesta creer que SELEC, teniendo la experiencia y experticia que ha tenido durante estos últimos 20 años, cometa este tremendo error tan, tan poco creíble, porque no creo que sea un error de ellos realmente. Ingeniero, ¿qué opina al respecto? Bueno, mire, en las empresas públicas se ha dado una salida de muchos profesionales de bastante experiencia y esos profesionales justamente son los que no se prestan a ninguna aceptación de cosas que están fuera de los contratos, ¿ya? Entonces, se ponen gente nueva que no tiene la experiencia y que no sabe que después a él es que le va a caer la responsabilidad, como a uno de los que le va a caer la responsabilidad es al que firma esas recepciones que no son correctas o que da paso a pagos que no debieron hacerse porque no se cumplieron ciertas condiciones contractuales. Sin embargo, se han autorizado esos pagos. Entonces, gente que no tiene experiencia y que mañana la responsabilidad les va a caer y que los van a perseguir. Eso es lo que ocurre, ¿no? Y en algunos casos incluso se han dado cambios de administradores de contrato porque seguramente el administrador no quiso firmar algo que no le pareció correcto, ¿no? Y para irnos a los responsables, desmenuzar un poco más, Fabián Calero renunció al viceministerio de Energía Eléctrica, viceministerio de Electricidad, lo cual corrobora lo que dijo Inés Manzano, que ya aquellos funcionarios ya habían renunciado y ya no están en el ministerio. Sin embargo, él volvió a SELEC y en SELEC vamos a leer el cargo que le han dado a, a Fabián Calero, porque ya no está de gerente general, pero sí continúa. Continúa en SELEC y pasó al Holding Estatal Corporación Eléctrica de Ecuador como jefe de prospección y recursos energéticos. Calero ejerció como gerente general de SELEC entre abril y octubre de 2024, periodo en el que fueron adjudicados estos contratos. Primero hablemos del papel de Calero. ¿Qué responsabilidad puede llegar a tener el viceministro, el ex viceministro de Electricidad? ¿Y se puede justificar que vuelva a SELEC después de ser él uno de los responsables, ingeniero? Bueno, en primer lugar, creo que él seguramente lo que hizo fue solicitar un permiso para una comisión de servicios y ir al viceministerio. O sea, él no renunció a su cargo. Claro. Entonces, el cargo lo tiene y cuando se termina el cargo al que fue en comisión de servicios, pues regresa a un cargo que tenía o al que le asignen en ese momento porque ya el cargo que tenía lo han ocupado con otro funcionario, ¿no? Entonces ahí se le tiene que asignarle una nueva, digamos, responsabilidad. Y eso es lo que ha ocurrido, pero en este caso, si la misma ministra está diciendo que ya como que los malos funcionarios ya están saliendo, entonces lo que procede en este momento es que se le haga una investigación directamente
a este funcionario a ver cuál es su responsabilidad en el caso, pues, ¿no? Que, como yo he mencionado al principio, el gerente general también tiene responsabilidad de acuerdo al poder que le da el directorio, ¿no? Porque estos cargos, para usted ejercerlos, tienen que darle un poder, y el poder lo firma el gerente general de SELEC, o si no está el gerente general de SELEC, lo tiene que firmar el ministro. Entonces, ese poder es el que le permite tomar decisión. Entonces, hay que revisar ese documento para ver hasta dónde llegaba su capacidad de toma de decisiones, porque él, si no tenía la capacidad de decisión en el monto del contrato, entonces tiene que haberse tomado la decisión en directorio. Y si no se la ha tomado, algo grave pasó ahí, ¿no? Entonces, si hay decisión de directorio, entonces están involucrados todos los miembros del directorio en las decisiones que han tomado de modificaciones del contrato, porque si es un contrato que tiene decisión a nivel de directorio, cualquier otra modificación se tiene que tomar en ese mismo nivel. No puede tomarlo en una decisión más baja. Entonces, que tiene responsabilidad el ministro, indudable que el gerente general de SELEC es indudable que la tiene. Entonces, pero puede haber también una responsabilidad directa del ministro y de todas las personas que están en el directorio. Entonces, porque el ministro normalmente es el presidente del directorio. Entonces, eso se tiene que determinar en una investigación. Entonces, esa investigación ya el contralor debe haberla hecho y él ya sabe. Sin embargo, si él ya sabe todo eso, no sé si eso lo dice en el informe de Contraloría, pero eso ya es, digamos, eso ya debería estar clarísimo en la Contraloría, y la Contraloría ya debería iniciar otro examen si ya tiene claro esa figura de lo que ha pasado, que ya debería tenerlo. Entonces, eso es lo que hay que avanzar en ese sentido. Mientras usted no lo avance, simplemente el otro señor está sentado ahí en el nuevo cargo que le han dado. Y Eso como así que no ha es. pasado nada. Y en el caso de Luque, ¿qué pasará con el exministro encargado de Energía y Minas, Her- Hernán Luque, el ministro Luque? Y El con, ministro Ca- con, Luque, y con Calves también. ¿Qué pasará con ellos? todos esos ministros hay que determinar el periodo de sus actuaciones y la responsabilidad que tienen, ¿no? Pues, recordemos que el ministro Luque estuvo hasta en las oficinas de Progen. Claro. Hay documentación, hay en internet donde está, que él mismo publicó incluso, que habían estado con Calero y con el secretario de la Administración Pública en esa época, ¿cómo se llamaba? Félix Wong, me parece que Félix era. Wong, sí. ¿Ya? Él también está ahí en esa visita. O sea, hay responsables que han estado participando activamente en esas contrataciones, ¿no? Pero, pero a todas luces, usted el primera cabeza que ve es al gerente general del SELEC, y a ese es el que probablemente le quieran adjudicar toda la responsabilidad, pero eso no es tan fácil. Puede haber responsabilidad de todos estos funcionarios adicional, incluso como le mencioné también, revisar los informes jurídicos, a ver qué han dicho esos informes jurídicos, porque esos son parte de las recomendaciones que se entregan a las personas que firman en el momento dado, tanto el contrato como las modificaciones contractuales. Eso sirven de base. Entonces, toda esa documentación tiene que ser revisada de manera muy detenida para, para ya tomar decisiones de cómo iniciar una acción de responsabilidad penal contra todos estos funcionarios. Cuando nos referimos a acción penal, podríamos ya incurrir en actos de corrupción que se pudieron haber fraguado a través de la emergencia energética en torno a la energía eléctrica que tuvimos durante los apagones del 2024 en el Nuevo Ecuador de Novoa.
Así es, efectivamente, porque por más emergencia que usted tiene, la emergencia lo que le permite es comprar directamente con alguna empresa. En este caso, supuestamente tenían ofertas de empresas, pero a la final quedaba uno siempre. En todo caso, lo que la emergencia le permite contratar, pero usted no puede dejar de cumplir con, con estos requisitos formales que le mencioné, de ver quién es la autoridad competente para firmar el contrato. Eso no puede cambiarlo. Usted lo que queda en libertad es contratar directamente con una empresa o pedir 3 cotizaciones y decidir por una directamente. Eso puede hacerlo en una emergencia. Pero usted no puede decir que porque estamos en emergencia, la decisión lo tomó el gerente general de SELEC. No, eso no es así. Hay una competencia, hay un organismo que es el competente de acuerdo al monto del contrato. Y todos los que estén involucrados en eso son responsables de lo que está pasando. Y con Progen todavía no ha salido el informe final por parte de la Contraloría, pero ya vaticinó algunas cuestiones el Contralor General del Estado. A Progen que también ya se le ha dado 69 millones de dólares. ¿Cómo queda Progen? Bueno, Progen tiene problemas similares al caso que hemos mencionado, ¿no? Eh, Ahí también hay equipos usados, hay equipos remanufacturados, ¿no? Igual que en el caso anterior. Hay también, necesita revisarse qué garantías se tienen en esos contratos con Progen y sí, asimismo, quiénes eran los competentes para firmar, ¿no? ¿Cómo se modificaron los contratos? ¿Quiénes autorizaron las modificaciones de contrato de acuerdo a sus competencias? Y entonces, la situación es muy similar. Ahí también La única el contralor, diferencia sería que, bueno, por lo menos los generadores de Progen sí tienen la frecuencia que utilizamos aquí en Ecuador. bueno, pero no eran los generadores que se pedían en las bases del concurso. Primero que no son nuevos. Segundo que no funcionan con fuel oil, sino que funcionan con diésel, Claro. lo cual significa una pérdida de dinero para el Estado porque ahora tiene que gastar en un combustible más caro para operar por la misma generación que antes se operaba con un combustible más barato. Entonces hay una pérdida para el Estado en esa negociación. Entonces, ¿quiénes autorizaron ese cambio? Todo eso tiene que el Contralor ponerlo en sus informes, ¿no? Y hay responsables directos en ese, pero el caso es muy similar el caso. Y, y con Inés Manzano, ¿qué pasaría? Porque ella también ha estado, ha estado un poco activa en torno a ello. ¿Podría llegar a tener algún tipo de responsabilidad? O como ya le llegó a ella todos los contratos ya firmados, no tendría vela en ese entierro. Los contratos deben haber sido modificados para aceptar todas las modificaciones que, si esos generadores vinieron para diésel y vinieron usados para haberlos recibido, quiere decir que hubo una modificación contractual. Y esa modificación contractual se dio en el ministerio de Inés Manzano. Entonces, Entonces, eso también tiene que determinarlo el Contralor. pero ¿usted cree que ha sido tibio el contralor Mauricio Torres para no señalar directamente a los responsables? Porque ya tiene la información, ya tiene algunos indicios, ya habló de indicios de responsabilidad penal. ¿No cree que ha sido tibio en sus declaraciones? Porque uno ya señalaría, esta fue la persona, estos fueron los directivos, ellos fueron los que firmaron el contrato. ¿No cree que le falta algo más al Mire, Contralor del eh, Ecuador? sí, yo creo que sí, usted tiene razón en eso. El Contralor, en su informe, ya debería tener el informe en el cual debería estar pidiendo la destitución de los funcionarios involucrados. Esa es parte de su responsabilidad, Claro. ¿no? Ese es lo mínimo que tenía que haber hecho.
en las acciones, en las notificaciones que se entregan una vez que ya se ha hecho un informe de esa naturaleza, ahí ya va una notificación de que el funcionario tiene que descargar las acusaciones, pero dentro del tema, ya el contralor, una vez que recibe después de un mes, creo que les dan de plazo para entregar un descargo o una respuesta al informe del contralor, el contralor ya tiene que determinar el informe definitivo de responsabilidad penal, solicitar una destitución, ¿no? Y pasarlo a la fiscalía para que la fiscalía inicie un proceso penal. Ese es el procedimiento y yo sí creo que el contralor ha sido demasiado tibio. Coincido con usted en eso. Ya debería estar en otros casos de mucho menor calibre que estas contrataciones que se están haciendo. Ya los funcionarios ya estaban notificados con indicios de responsabilidad penal y enviados a la fiscalía y ya en esos momentos ya estaban con destitución incluso algunos, directamente pedida por el contralor, porque el contralor tiene facultad también para pedir una destitución, ¿no? Pero no sabemos en este momento en qué situación está eso, ¿no? No sé si incluso han sido notificados ya con el indicio de responsabilidad penal y ya está corriendo el plazo o ya están informando, ya está el plazo para que ellos respondan, ¿no? Al indicio de responsabilidad penal y el contralor inmediatamente proceda con esa. O sea, habría que ver en qué etapa se encuentra ese proceso, pero podría no estar iniciado ni siquiera, ¿no? Porque él ha dicho que hay unos indicios de responsabilidad penal, pero la pregunta es, ¿ya le envió al funcionario o no le envió? Porque si no le ha enviado, todavía no hay nada. Y tiene un plazo para entregar eso. Si no se cumple con el plazo, el contralor deja de tener efecto la resolución del contralor y el funcionario puede aplicar a los artículos que corresponden en la ley que le daban un plazo al contralor para hacer todo esto y no lo hizo dentro del plazo. Y el funcionario queda libre de todo problema. Todo Y eso puede darse. eso ya sería la cereza del pastel. Así Y que bueno, no es que también, puede demorarse demasiado el contralor tampoco. Depende de cuándo hizo ese informe, pero normalmente tiene, no recuerdo si es 30 o 60 días que le dan de plazo para que el funcionario conteste, pero no más de 60 días. no, pues en otras circunstancias ya hubiesen allanado las oficinas de SELEC o del Viceministerio de Electricidad a Calero, quizás ya lo estuviéramos viendo en Colombia o en Miami, fugado quizás, Ya, y a los demás ministros. ya con ese informe que tienen en estos momentos, en otros casos ya se mandó a la fiscalía, Claro. ¿no? Antes de que el funcionario conteste, ya lo mandaban a la fiscalía. Y ya la fiscalía ya estaba allanando a quien correspondía, ¿no? Sin todavía el funcionario haberse defendido incluso. Entonces, todas esas cosas se han dado. Pero en este caso, parece que las cosas van con calma, ¿no? Se toman su tiempo. O miden bien los tiempos políticos, ¿no? Para Que ver los qué informes, por tema. ejemplo, de Progen, mire usted que los informes de Progen ya pasaron ese plazo. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿ya se mandó a la fiscalía eso? ¿Ya se confirmó la responsabilidad penal o no? ¿No? O ya quedaron libres de toda inculpación. Porque si ya pasaron los 60 días después que él emitió su informe y notificó al funcionario, que es el caso de Progen, porque ese informe lo hizo el Contralor hace meses atrás. Entonces, en esos casos, ya tenía que haber un informe ya de confirmación de responsabilidad penal y también un informe para la fiscalía, para que la fiscalía inicie el proceso. No creo que existe eso, a no ser que el Contralor haya determinado que se han hecho modificaciones contractuales de acuerdo a la ley, lo cual me parecería muy raro que el Contralor avale ese tipo de cosas.
porque la Contraloría se basa en el contrato inicial y en la ley vigente para que cualquier modificación contractual se haga en base a los mismos términos que se hicieron en el contrato y no a lo que decida unilateralmente el administrador de contrato o el gerente general de SELEC o cosas por el estilo. Entonces hay un procedimiento, pero es evidente que al gerente general de SELEC parecería que sí se lo está inculpando en algo por el hecho de que ya salió del viceministerio de electricidad. Antes de finalizar y agradeciéndoles a todas y todos por su amplia sintonía, sabemos que tenemos decenas de comentarios y de conectados. Les agradecemos enormemente. Recuerden dejar su épico pulgar arriba, compartir la transmisión. Recuerden que aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Antes de finalizar, ingeniero, le quisiera preguntar sobre esto que dijo Inés Manzano en entrevista, que tanto ATM como Progen tenían, tenían tiempo de prórroga, 30 y 60 días. Pero yo le pregunto, ¿cuándo debían ser instalados los generadores de Progen y de ATM? Y si ya no pasaron ese tiempo de prórroga. Bueno, el contrato, los contratos normalmente prevén prórrogas, por ejemplo, en los casos en que el contratista no haya recibido el anticipo a tiempo y se empieza a contar desde la fecha del anticipo. Pudiera ser una causal. Aunque hay contratos que le ponen que en momento de la firma del contrato empieza a contarse el tiempo del contrato, ¿no? Entonces, ahí podría haber una causal para ampliar, pero sabemos que en este caso, pues no, aparentemente no hubo anticipo. Entonces, esa causal no aplicaría. Ahora, Claro, cualquier porque otro fueron tipo, puntuales en los anticipos, ¿no? Y a más de la claro. mitad le han dado casi el 80%, si la memoria no me es esquiva, 70%. Entonces, mire, yo creo que de ahí cualquier otra causal tiene que ser analizada muy detenidamente, porque, porque las únicas causales válidas pudieran ser eventos de fuerza mayor que hayan impedido que el oferente o el contratista cumpla con los plazos establecidos. Pero yo no veo eventos de fuerza mayor que pueda argumentar el proveedor en estos casos. Porque estos casos de emergencia contienen cláusulas especiales en cuales los contratos se aceleran precisamente porque estamos en una emergencia y no cabe que el contratista incumpla con esas fechas de entrega de los equipos, por lo menos, de los equipos, ¿no? De entrega de los equipos para tenerlos aquí en el país, porque otra cosa es que el contratista que va a hacer la instalación de los equipos tenga un incumplimiento. Esa es otra Claro. cosa, ¿ya? O sea que Pero sí o sí tenían que estar los equipos en noviembre y diciembre, como decían en los contratos. exactamente. Los equipos tenían que estar en esa fecha Pero y no quizás no, tuvieron. no dijeron de qué año, porque este paso vamos a llegar al 25 y Entonces, yo no le veo ningún caso posible de aplicación de fuerza mayor para esos contratos. Entonces, no sé bajo qué argumentos se les puede haber dado prórrogas de plazo. se puede decir que Ecuador podrá recuperar los más de 100 millones de dólares que le ha dado a Progen y a ATM, o será que ese dinero se perdió. Eh, Eso es algo que hay que preguntarle al gobierno nacional. ¿Qué acciones van a tomar para recuperar esos dineros? Ellos son los que tienen que tomar una acción al respecto, porque no se pueden quedar simplemente en no hacer nada. Tienen que tomar acción inmediata y
recuperar esos dineros, ¿no? Bajo cualquier tipo de acción que tengan que recurrir. Pero si no lo hacen, entonces automáticamente tendría que haber una acción de repetición contra las personas que autorizaron todos esos pagos, ¿no? ¿Por qué los autorizaron cuando no se cumplían hitos del contrato o el contrato no preveía que los pagos se hagan en esas condiciones? Entonces, si esas condiciones se dan, los actos de repetición para recuperar tienen que aplicarse. Y recordemos, a Progen le entregaron 69 millones de dólares y a ATM 39 millones de dólares por generadores de energía eléctrica que debían funcionar en noviembre y en diciembre, pero que hasta la fecha no hay indicios de que eso vaya a pasar, más bien son generadores que no funcionan, que han sido utilizados ya por 10 años y que encima tienen frecuencia diferente a la que tenemos en el Ecuador. Ingeniero, antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental de este informe que está presentando el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, sobre las irregularidades en los equipos que trajo el Nuevo Ecuador de Daniel Noboa para generar energía eléctrica, pero que parece ser que nunca van a funcionar en Ecuador? Bueno, lo que en otras palabras el Contralor está diciendo es que hay actos de corrupción en esos contratos. Eso es lo que está diciendo en otras palabras, ¿no? Entonces, cuando hay actos de corrupción, efectivamente, pues la responsabilidad penal quiere decir que sí ha sido ratificada por el Contralor. Entonces, el Contralor ya tiene que actuar de una manera más firme y solicitar la acción de la Fiscalía en el menor tiempo posible. Eso es lo que se puede decir sobre eso. Han sido las apreciaciones del ingeniero Carlos Julio Balda, experto en temas de energía eléctrica, representante del Foro Politécnico, a quien como siempre agradecemos por estar al llamado de la coyuntura eléctrica, este tema tan importante y tan vital para nuestro país que, como bonus track, ingeniero, antes de finalizar, quería dejarle esta para el último. Tenemos cerca de 1.200 megavatios de déficit de energía eléctrica o es más el déficit y sí o sí vamos a tener, sí o no, vamos a tener cortes de energía eléctrica durante el próximo estiaje. Bueno, mire, yo creo que la situación del sector eléctrico en este momento es muy grave, es muy delicada. Si usted observa la información operativa del SENACE en los últimos días, la última información operativa diaria que existe publicada es la del día miércoles. El día miércoles tenemos que la generación hidroeléctrica está en el 84%. Entonces quiere decir que está más baja de lo que debería estar en esta época, que normalmente como promedio bordea el 90%. Eso como que da una indicación de que estaría bajando un poco las aguas y que por otro lado, si vemos otro indicador ahí en esa información diaria del día miércoles, tenemos que Coca-Cola Sinclair está operando a un 50% de su capacidad aproximadamente. Y en cambio, el complejo hidroeléctrico Paute-Mazar, Sopladora, está operando a un 90%, ¿no? Lo cual no es normal. Es decir, esa operación del complejo integral Paute-Mazar Sopladora fuera aceptable si es que tuviéramos exceso de agua en este momento, que a tal punto que la presa pudiera tener que botar agua, porque entonces para no botar agua, usted incrementa la generación de esas centrales, de esas tres centrales, y consume el agua para evitar tener que botarla. Pero si no es esa la situación,
y lo que realmente estamos haciendo es consumir ya el agua de Masar, entonces eso es una alerta porque así se inició los problemas el año pasado, ¿no? Utilizando el agua de Masar. Entonces, sí sería conveniente que el ministro, la ministra o el gerente general de SELEC informen sobre este tema, el SENACE también informe sobre este tema, porque se están dando operaciones que no son normales. Entonces, podría ser un indicativo claro que el estiaje se está adelantando, ¿no? Y hay incluso publicaciones que señalan que en algunas partes del país se están dando en ciertas horas cortes de energía. Entonces, ahora, en cuanto al monto del déficit que se podría producir ya en la fecha de estiaje, porque en este momento, es oportuno aclarar que en este momento eh, la, la, las centrales hidroeléctricas están trabajando, ¿no? Con ciertos cambios, pero están trabajando y eh, la generación térmica eh, raramente, me parece muy raro que solamente esté en el orden de los 1100 megavatios, cuando se ha dicho muchas cosas sobre la generación termoeléctrica también, que se ha recuperado generación que estaba fuera de servicio, que han entrado en operación barcazas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, parecería raro que se esté utilizando agua de la presa Masar y en vez de utilizar generación termoeléctrica para conservar esa agua, si es que estamos con problemas ya de que están bajando las aguas, ¿no? Entonces, hay muchas indicaciones que nos hacen pensar que ya estamos entrando en una etapa en que podrían adelantarse el estiaje y los problemas se vienen a muy corto plazo. Han sido las apreciaciones del ingeniero Carlos Julio Balda, representante del Foro Politécnico y experto en temas de energía eléctrica, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en un segundo programa para abordar y profundizar esto último. ¿Cuál es el déficit y qué es lo que tendría que hacer el gobierno para evitar una catástrofe como la que vivimos en el año 2024? Hasta una próxima, ingeniero. Qué gusto nuevamente haber tenido en el programa. Muchas gracias por la invitación, Frank, y un saludo para los ecuatorianos.